Recién me enteré que me están haciendo brujería para que me vaya mal en la vida. Así que hice todo de la siguiente manera. No sé ni por dónde empezar, pero lo que me pasó estos últimos meses parece sacado de una historia que nadie creería si no la estuviera viviendo yo mismo. Desde hace un tiempo sentía que todo me salía mal, pero no mal de forma normal, sino de esa manera que se siente pesada, que te aplasta poco a poco y te quita las ganas de hacer cualquier cosa. Perdí el trabajo sin razón aparente, mi carro se dañó 3 veces en una semana con fallas que los mecánicos no entendían, mi pareja empezó a distanciarse de repente, y en casa todo se rompía o desaparecía sin explicación. Al principio pensé que era mala suerte o simple coincidencia, pero llegó un punto en que era imposible seguir creyendo eso. Todo comenzó una noche cuando estaba limpiando mi cuarto y encontré algo raro debajo de la cama, una bolsita negra amarrada con hilo rojo. No era mía, ni recordaba haberla visto antes. La abrí, y dentro había una foto mía recortada, un poco de tierra y algo que parecía cabello. En ese momento sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. Pensé en tirarla, pero me quedé paralizado. Llamé a una tía que siempre ha sido muy creyente de esas cosas, y cuando le conté, solo me dijo con una voz fría, eso no es nada bueno, alguien te está trabajando, y lo está haciendo desde hace tiempo. Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Recordé que hace unos meses tuve una discusión fuerte con una prima que se había mudado cerca de mi casa. Ella y yo habíamos tenido varios problemas por temas de herencia y por un dinero que ella decía que le debía, cosa que no era cierta. Después de eso, empezó a hablar mal de mí con toda la familia, inventando cosas que nunca pasaron. Lo que no entendía era hasta dónde podía llegar su odio, hasta ese día que encontré la bolsita. Mi tía me recomendó que buscara a una señora que sabía de eso, una mujer que ayudaba a limpiar energías y cortar trabajos. No soy de creer en esas cosas, pero llegué a un punto en el que necesitaba entender qué pasaba. Cuando fui a verla, antes de que yo hablara, la señora me miró fijo y me dijo, te han amarrado. No quieren que progreses, quieren verte arruinado. Me quedé helado. Me dijo que el trabajo venía de alguien cercano, una persona de sangre, y que habían usado mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi foto para cerrarme los caminos. Me explicó que ese tipo de cosas no matan, pero destruyen poco a poco tu vida, tus relaciones, tus oportunidades. Esa misma noche, hice lo que ella me indicó, prendí una vela blanca, puse sal alrededor de mi cama, y quemé la bolsita en el patio mientras repetía unas oraciones que me dio. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. Al prender la vela, empezó a chispear y a sacar un humo oscuro que olía a podrido. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. La señora me había advertido que eso era normal, que el mal estaba saliendo, pero juro que en ese momento pensé que algo se estaba manifestando ahí mismo. Desde entonces, he estado más atento a todo. Cada vez que llego a casa siento un ambiente más liviano, aunque todavía hay días en que se siente raro, como si alguien me mirara o me siguiera con la vista. Me enteré también que esa prima había estado visitando a una supuesta bruja del barrio, una mujer que todo el mundo conoce porque hace trabajos para separar parejas y traer desgracias. Lo más perturbador fue cuando otra vecina me dijo que la había visto dejar algo frente a mi puerta una madrugada. Decidí poner cámaras en casa. No lo hice tanto por miedo, sino por curiosidad, para saber si era cierto. Y no sé si fue coincidencia o destino, pero la primera semana, a las 3 de la mañana, las cámaras captaron una silueta bajita, con una capucha, dejando algo justo en la entrada. Cuando vi el video se me heló la sangre. Llamé a la policía, pero cuando revisaron no había nada más que unas hojas secas y una especie de muñeco hecho con trapos y una cuerda enredada. Desde entonces, todo cambió. La familia empezó a dividirse más. Mi madre dice que no crea en eso, que lo que tengo es mala vibra por pensar tanto en cosas negativas. Mi hermano, en cambio, sí cree y hasta fue conmigo a bendecir la casa. Pero la tensión con esa prima se volvió insoportable. Ella me mira con una sonrisa falsa cada vez que nos cruzamos, y no sé si es mi imaginación o de verdad lo hace a propósito, pero su mirada se siente pesada, como si disfrutara verme así, confundido y paranoico. Empecé a investigar más. Encontré foros y relatos de gente que decía haber pasado por lo mismo, perder todo, enfermarse sin razón, tener pesadillas constantes. Y muchos coincidían en que los trabajos de brujería, cuando vienen de alguien que te tiene odio, son más fuertes porque la energía viene de alguien que conoces, alguien que te tiene cerca. Empecé a atar cabos, los meses en que todo comenzó, las veces que ella me visitó con excusas tontas, incluso la vez que me pidió una foto para subirla en el grupo de familia y luego nunca lo hizo. Ahora, cada vez que algo me sale mal, no puedo evitar pensar que sigue ahí, haciendo algo para destruirme poco a poco.
Y lo peor es que no tengo pruebas suficientes para confrontarla, ni sé cómo protegerme del todo. Pero lo que sí tengo claro es que no pienso quedarme de brazos cruzados. Si ella decidió jugar con eso, entonces yo también voy a hacer lo necesario para limpiarme completamente. Continúa. Después de todo lo que había pasado, llegué a un punto en el que no sabía en quién confiar. La angustia me estaba comiendo vivo. Dormía mal, soñaba con sombras que me susurraban cosas que no podía entender, y amanecía con una presión en el pecho que me dejaba sin aire. Así que, desesperado, empecé a buscar ayuda por todos lados. No quería volver donde la misma señora, sentía que ya había hecho lo que podía, y aún así, las cosas seguían saliéndome mal. Así que empecé a contactar a otros brujos, santeros y curanderos que me recomendaban por internet, por conocidos o incluso por redes sociales. La primera persona con la que hablé fue un hombre que decía ser hechicero espiritual de cuarta generación. Me habló con una seguridad que me tranquilizó al principio. Me pidió que le mandara mi nombre completo, fecha de nacimiento y una foto reciente. Me aseguró que podía romper cualquier trabajo oscuro si seguía sus instrucciones al pie de la letra. Me cobró una cantidad considerable por adelantado, y yo, sin pensarlo, se la envié. Me dijo que debía hacer un ritual en 3 fases, la primera para limpiar mi energía, la segunda para cerrar mis caminos y protegerme, y la tercera para devolver el daño a quien me lo hizo. Pasaron los días y todo lo que hacía era pedirme más dinero. Que si el espíritu del cementerio pedía una ofrenda, que si la energía negativa estaba más fuerte de lo esperado, que si alguien lo estaba bloqueando desde lejos. En una semana, me sacó casi todo lo que tenía ahorrado. Hasta que un día, simplemente desapareció. Bloqueó mi número, sus redes, y nunca más volví a saber de él. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. Me había dejado sin dinero y con el mismo miedo multiplicado por 10. Pero no me detuve ahí. Un amigo del trabajo me habló de una mujer que supuestamente ayudaba a romper trabajos pesados. Fui hasta su casa, un lugar lleno de imágenes religiosas, velas, botellas con líquidos extraños y humo de incienso. Apenas entré, me miró y dijo, te están comiendo vivo. Te han puesto algo que te está robando la suerte. Me hizo pasar a una habitación oscura y empezó a hacer oraciones raras, moviendo un manojo de hierbas alrededor de mí. Me pidió que me quedara quieto mientras murmuraba palabras que no entendía. Después de unos minutos, me enseñó un vaso con agua en el que flotaba algo negro, como si fuera aceite o ceniza, y me dijo, mira, eso es lo que te estaban haciendo. Me pidió dinero para sellar la limpieza. Otra vez pagué, pero los días siguientes todo siguió igual o peor. Una noche, al llegar a casa, el foco del pasillo se explotó justo cuando abrí la puerta. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar sin parar. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Empecé a sentir que alguien me observaba, incluso cuando estaba solo. Lo más frustrante fue que cada vez que alguien me prometía ayudarme, terminaba cobrándome más de lo acordado o desapareciendo con cualquier excusa. Fui con un santero que me dijo que el mal venía desde el linaje materno y que debía hacer una ceremonia con animales. No llegué a tanto, pero igual me sacó dinero con la promesa de preparar los elementos. Fui con un vidente que me dijo que la persona que me estaba haciendo daño dormía con una foto mía debajo de su almohada, y que eso solo se podía romper con un trabajo de luna llena. Le pagué también, y lo único que hizo fue encender una vela y darme un frasco de agua con sal diciendo que era agua bendecida. Llegué a sentirme completamente solo, sin saber si lo que estaba viviendo era real o si me estaba volviendo loco. Cada estafa me dejaba más vacío, pero al mismo tiempo, más decidido a descubrir la verdad. Ya no era solo por miedo, era por dignidad. Me estaban utilizando, jugando con mi desesperación, y yo lo permitía porque no encontraba otra salida. Hubo un momento en que me miré al espejo y no me reconocí. Tenía ojeras profundas, los ojos apagados, la piel pálida. Me di cuenta de que lo que más daño me estaba haciendo no era la brujería, sino el miedo constante. Sin embargo, lo más inquietante vino después, cuando, revisando mis mensajes, encontré uno de esos brujos que me había estafado, y entre sus contactos tenía el nombre de mi prima. Ahí fue cuando todo cambió. Porque si eso era lo que yo pensaba, entonces ella no solo había mandado a hacer el trabajo, sino que también se estaba asegurando de que nadie pudiera ayudarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé frente al teléfono, mirando ese nombre una y otra vez, tratando de convencerme de que quizás era solo una coincidencia. Pero no lo era. El contacto estaba ahí, entre los números frecuentes del supuesto brujo que me había estafado, con su nombre completo y una foto de perfil que no dejaba lugar a dudas, era mi prima. La misma que me había sonreído hipócritamente en la última reunión familiar. Sentí como me hervía la sangre.
Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran, pero el resultado era algo tan retorcido que me costaba creerlo. Pasé días analizando todo lo que había sucedido. Recordé cada conversación, cada comentario, cada visita que ella me había hecho. Esa vez que me pidió entrar a mi casa solo un momentico para dejar un regalo, y que yo ingenuamente acepté. Ese paquete que encontré detrás del refrigerador con un olor raro y que había tirado sin mirar. Todo encajaba ahora. No solo me estaba haciendo daño, sino que había manipulado a otros para asegurarse de que yo siguiera cayendo más y más profundo en ese abismo. Intenté mantener la calma, pero cada día me costaba más. Empecé a notar cosas raras en casa. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes se detenían, los aparatos eléctricos fallaban constantemente. Hasta mi gato, que siempre dormía conmigo, comenzó a comportarse de forma extraña, se quedaba mirando una esquina del cuarto, bufando como si viera algo que yo no podía ver. Una noche incluso lo escuché gruñir bajo la cama, y cuando miré, no había nada. Decidí entonces hacer algo que nunca pensé que haría, enfrentarla directamente. La llamé fingiendo calma, diciéndole que necesitaba hablar con ella sobre un tema familiar. Aceptó verme, y nos encontramos en una cafetería. Desde el momento en que llegó, sentí la tensión en el aire. Se sentó frente a mí, con su sonrisa falsa de siempre, y lo primero que dijo fue: «Te ves mal, primo, deberías cuidarte más». Me contuve, pero mi voz temblaba de rabia. Le pregunté directamente si conocía a ese brujo. En ese instante, vi cómo su rostro cambiaba. Una mínima fracción de segundo bastó para ver cómo se le borraba la sonrisa y se tensaban sus manos sobre la mesa. Intentó fingir sorpresa, pero no le salió. «¿De qué hablas?», me dijo, evitando mirarme. Entonces saqué mi teléfono, abrí el contacto del brujo y se lo mostré. No dijo nada. Solo se levantó bruscamente, agarró su bolso y salió del lugar. No la seguí. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía respirar. Esa reacción era suficiente confirmación. Después de eso, supe que estaba realmente sola en mi cruzada. Nadie en la familia me creería si lo contaba, dirían que estoy paranoico o que me estoy inventando cosas. Pero yo sabía la verdad. A partir de ese día, empecé a documentarlo todo, grabaciones, fotos, capturas, mensajes. Hablé con otros especialistas, pero esta vez con más cautela. Algunos me dijeron que ya el daño estaba hecho, que debía hacer una reversión completa, algo que implicaba rituales más profundos. Uno de ellos, un hombre mayor que decía trabajar solo con energías blancas, me habló con seriedad: «Si esa persona sigue activa, debes protegerte tú mismo. Ella no va a detenerse hasta que vea que no tienes nada». Empecé a seguir sus consejos, lavé mi casa con sal y vinagre, puse cruces en las puertas, encendí velas a diario, y recité oraciones de limpieza antes de dormir. Pero incluso así, las noches se hicieron más pesadas. Sentía una presión en el aire, como si la casa respirara conmigo. Soñaba con ella, con su voz repitiendo cosas que no entendía, con sombras moviéndose entre mis muebles. Una madrugada, me desperté sudando. Tenía la sensación de que alguien había estado dentro de mi habitación. Todo estaba en orden, menos una cosa: sobre la mesa de noche había una pequeña figura de cera, con un alfiler clavado justo en el pecho. No sé cómo llegó ahí. Nadie tenía las llaves de mi casa, y las ventanas estaban cerradas. Ese fue el punto de quiebre. Ya no podía fingir que todo era coincidencia. Alguien estaba entrando, alguien seguía jugando conmigo. Fui a la policía, pero se burlaron. ¿Brujería? Eso no es un delito, me dijo el oficial entre risas. Salí de ahí humillado, más frustrado que nunca. Así que decidí hacer lo que fuera necesario, incluso si tenía que ensuciarme las manos. No podía seguir siendo la víctima. Si esa mujer quería arruinarme, primero iba a saber lo que era enfrentarse a alguien que ya no tiene miedo. Y fue en ese momento que empecé a planear todo, paso por paso, en silencio, sin decirle nada a nadie. Porque si ella me había atacado desde las sombras, yo también iba a responder desde ahí. Esa misma noche, mientras todos dormían, me senté frente a la mesa del comedor con una libreta vieja y empecé a escribir. Quería entender cómo había llegado hasta ese punto, cómo alguien de mi propia sangre había decidido destruirme con tanta calma, con tanta frialdad. Lo escribí todo: fechas, nombres, los lugares donde había estado, los brujos que me habían estafado, los mensajes, incluso los sueños que me perseguían. Era como si necesitara verlo en papel para convencerme de que no estaba loco. Al terminar, tenía una especie de mapa del infierno que había vivido durante meses. Y en el centro, siempre estaba su nombre. Mi prima, Daniela.
Cada línea de esa libreta terminaba llevándome a ella, como si todo girara en torno a su odio. Durante los días siguientes, comencé a observarla. No la espiaba directamente, pero sabía sus rutinas. Iba al mismo supermercado, al mismo salón, incluso visitaba a la misma señora del barrio que todos decían que trabajaba cosas oscuras. La veía entrar y salir con bolsas negras, con botellas envueltas en trapos, con una expresión seria, casi ritual. Me escondía dentro del carro, observando desde lejos, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Cada vez estaba más convencido de que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Una noche, después de otro de esos sueños raros donde la escuchaba reírse en mi oído, decidí regresar a casa de la señora que me había ayudado la primera vez, la única que me había dado algo de paz. Cuando llegué, me miró y lo primero que me dijo fue: te advertí que el mal no se va si tú no lo cortas de raíz. Le conté todo, los fraudes, los brujos falsos, el muñeco de cera, y el nombre de mi prima. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Luego me dijo algo que me heló la sangre: si ella está usando tu energía, tú tienes que romper el vínculo. Pero eso solo se logra enfrentando lo que te ata, o devolviendo el daño. No sabía si tenía el valor de hacer eso. No quería convertirme en lo mismo que ella. Pero estaba cansado de vivir con miedo. Le pregunté qué significaba romper el vínculo. Ella me explicó que a veces el lazo entre víctima y agresor es tan fuerte que se alimentan mutuamente. Que mientras yo siguiera pensando en ella, temiéndole, odiándola, le estaba dando poder. Que tenía que hacer un último ritual, uno que cortara todo contacto energético, aunque no sería fácil. Me dio una caja pequeña con una vela negra, un trozo de hilo, un espejo y un papel donde debía escribir su nombre junto al mío. Me dijo que esperara a la próxima luna nueva, que la vela debía consumirse entera y que, al final, debía romper el espejo sin mirar mi reflejo. Si miras, el vínculo no se rompe y te quedarás atrapado, me advirtió con una voz que me puso la piel de gallina. Durante los días previos, todo se volvió más intenso. Se escuchaban golpes en las paredes durante la madrugada, como si alguien caminara por el techo. Las plantas se secaban sin razón, el reloj del pasillo se detenía siempre a la misma hora, las 3:07 de la mañana. Incluso una vecina me contó que vio una sombra parada frente a mi ventana una noche en que yo no estaba en casa. Cuando llegó la noche de la luna nueva, apagué todas las luces. Puse la vela en el centro del piso, amarré el hilo entre mis manos y comencé a leer lo que la señora me había escrito. La llama se movía con fuerza, casi viva, y el aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. Escribí su nombre junto al mío en el papel y lo puse frente al espejo. En ese momento, la vela comenzó a hacer un ruido extraño, como si silbara, y la cera empezó a caer formando una figura que me hizo estremecer, dos rostros enfrentados. El miedo me paralizó, pero seguí. Cuando la vela se consumió casi por completo, rompí el espejo sin mirar. El sonido fue tan seco, tan profundo, que me retumbó en los oídos. La vela se apagó de golpe. El silencio después fue absoluto. Ni el viento, ni los grillos, nada. Solo mi respiración entrecortada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Pero lo más raro fue lo que pasó al día siguiente. Al despertar, recibí un mensaje de mi tía: Daniela tuvo un accidente anoche. Está en el hospital. No supe qué sentir. Ni alegría, ni tristeza. Solo un vacío enorme. Porque parte de mí sabía que eso no era casualidad. Y aunque no quise creerlo, desde esa noche, algo en mí cambió. Desde entonces, el ambiente en casa se siente diferente. Más liviano, sí, pero también extraño. Como si una parte de lo que saqué, se hubiera quedado conmigo. Fui al hospital casi por instinto, como si algo dentro de mí me empujara a comprobar con mis propios ojos lo que había sucedido. Cuando llegué, todo el ambiente se sentía espeso, cargado de un silencio incómodo. Los familiares estaban en los pasillos, murmurando entre ellos, con rostros tensos, y en cuanto me vieron aparecer, varios se quedaron mirándome como si mi presencia les incomodara. Una de mis tías se me acercó y me dijo en voz baja: fue algo raro, el carro se descontroló solo. Dicen que iba despacio, pero de repente perdió el control y se estrelló contra un muro. Yo no dije nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé por el pasillo hasta llegar a la habitación donde estaba Daniela. La encontré dormida, o sedada, con el rostro cubierto de moretones y un brazo enyesado. Había algo perturbador en verla así. No era alegría, ni culpa, era una mezcla de ambas cosas, una sensación confusa que me apretaba el pecho y me dejaba sin aire. Me quedé parado ahí, mirándola desde la puerta. No sé cuánto tiempo pasó.
De repente, abrió los ojos, lentos, pesados, y me miró. Su mirada fue como un golpe seco. No había dolor en sus ojos, ni miedo, ni remordimiento. Era una mirada fija, penetrante, llena de algo que no sabría describir. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, pero otra parte, una más oscura, más cansada, quería quedarse a ver si decía algo. Y lo hizo. Con voz ronca, apenas audible, me susurró, «Tú lo hiciste, ¿verdad?» Sentí un nudo en la garganta. No respondí. No podía. Ella sonrió débilmente, esa misma sonrisa que me había dirigido tantas veces, pero esta vez era distinta, más vacía, más cínica. Creí que no tenías el valor, murmuró antes de cerrar los ojos otra vez. Salí de ahí con el corazón en la garganta. Todo el camino de regreso a casa fue una niebla. No recuerdo si manejé rápido o lento, solo recuerdo la sensación de estar siendo observado. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando el espejo roto que aún no había recogido, con la vela consumida a su lado. Pensaba en sus palabras, en cómo me había mirado, como si en el fondo supiera que, de alguna manera, lo que le había pasado no había sido un simple accidente. No sé si fue coincidencia o consecuencia de lo que hice, pero desde ese día empecé a notar cosas raras en mí. Las luces parpadeaban cuando me ponía nervioso. A veces escuchaba susurros suaves detrás de las paredes, como si alguien repitiera mi nombre. Los objetos se movían solos, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para darme cuenta. Y cada vez que eso pasaba, el aire se volvía más pesado, el ambiente más frío, como si algo invisible me rozara la piel. Al principio creí que era mi imaginación, un producto de toda la tensión, pero la sensación era demasiado real, demasiado persistente. Empecé a evitar los espejos, porque juraría que, en más de una ocasión, veía una silueta detrás de mí. Una figura quieta, con el rostro borroso. Una noche, mientras cenaba, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y nadie hablaba del otro lado. Solo escuché una respiración lenta, profunda, seguida de una voz que susurró algo casi imperceptible. El vínculo no se rompió. Se me cayó el teléfono de las manos. Me quedé helado. Quise convencerme de que era una broma, pero lo sabía, esa voz no era desconocida. Sonaba como la de Daniela, pero más baja, más distorsionada, como si hablara desde algún lugar muy lejano. Desde entonces, cada noche siento algo más fuerte, como si la oscuridad se hubiera metido en mi casa y estuviera cómoda en ella. Las velas que antes encendía para protegerme ahora se apagan solas. Los rezos ya no me dan paz, sino que parecen despertar algo más. Y aunque me digo que todo está en mi mente, cada vez que cierro los ojos veo su rostro en el momento en que me preguntó si fui yo. Esa imagen se repite una y otra vez, clavándose más profundo cada vez. Ya no sé si fui yo quien rompió el mal o si simplemente lo trasladé. La señora me dijo que al romper el espejo debía tener cuidado, que no debía mirar, pero cuando lo hice, justo antes de romperlo, juro que vi algo. Un reflejo que no era el mío. Una sombra detrás de mí, sonriendo. Y desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo, esa sombra sigue ahí, quieta, esperando.